Hola, muy buenas. Como todos ustedes sabrán, estamos celebrando el centenario de nuestra profesión, la naturopatía en España. Comienza en 1922, por lo tanto, este año pues, se cumplen 100 años y todos los eventos que estamos celebrando los estamos enmarcando para ponerle énfasis a este centenario para aumentar la visibilidad de nuestra profesión, la naturopatía, y acercarla más y mejor a la sociedad, a la cual evidentemente se debe el profesional naturópata, que todavía, a pesar de esos 100 años, pues todavía. Pero bueno, para eso están nuestros congresos y en esta ocasión pues celebramos 3 congresos autonómicos y esto tiene una explicación debido a que estamos en el centenario y son tantos congresos que lo hemos agrupado por una cuestión puramente técnica, ¿no? Entonces ahora celebramos el tercer congreso profesional naturopático de Castilla y León, el segundo congreso profesional de naturopatía de Castilla-La Mancha y el segundo congreso profesional de naturopatía de Extremadura. Y la ponencia que presento pues va a tratar sobre la naturopatía basada en la evidencia. 2 puntos. Importancia de la revisión bibliográfica. ¿Y por qué tiene importancia la revisión bibliográfica? Pero vamos a irla desarrollando porque esto es clave y fundamental dentro de la investigación científica y en nuestro caso concreto dentro de la metodología de investigación naturopática. El hecho de que se llame naturopatía basada en la evidencia tiene su lógica, puesto que nuestro servicio profesional de naturopatía, es decir, donde ejercemos nuestra profesión, que se llama Servicio Profesional de Naturopatía, ahí vamos a recoger datos, muchos datos, y esos datos vamos a darle una explicación científica. ¿Para qué? Para mejorar los resultados de la práctica profesional naturopática. Por lo tanto, esta es la importancia que tiene, pero vamos a definir primero qué es la naturopatía basada en la evidencia. Una pregunta, ¿va? ¿Y qué es la evidencia y qué es la naturopatía basada en la evidencia? Pues vamos a definirla de la siguiente manera. Después vamos a seguir definiéndola porque es importante dejar claro estos conceptos. La naturopatía basada en la evidencia es la investigación realizada desde la práctica profesional naturopática, es decir, desde el servicio profesional de naturopatía donde ejercemos nuestra práctica y donde recibimos al sujeto de nuestra práctica profesional, que es el saludante, es decir, el que busca salud. Ahora iremos matizando y aclarando conceptos. Por lo tanto, es de donde realizamos la práctica profesional naturopática, utilizando los datos y observando los fenómenos disponibles donde practicamos nuestra profesión, que es el servicio profesional de naturopatía. ¿Y para qué vamos a hacerlo? Para alcanzar ese grado de sistematización, porque el objetivo es alcanzar el máximo de sistematización. Y aquí nos hacen una pregunta, ¿pero la naturopatía todavía no está sistematizada? Sí, la naturopatía, como toda ciencia, ha pasado por todas las etapas correspondientes, de la etapa empírica o preempírica, vamos a llamarle, la empírica, recogida de datos, conectar un dato con otro y después entramos ya prácticamente a partir de mediados del siglo XX, cuando Juan Steven Dulin elabora el criterio naturopático en el año 1958, se empieza todo ese proceso de sistematización de la naturopatía, como toda la ciencia. Por lo tanto, la naturopatía basada en la evidencia va a seguir en ese proceso de sistematización que después, evidentemente, va a repercutir en la mejora de la calidad asistencial y el desarrollo profesional del naturópata, en nuestro caso. Por lo tanto, está la definición de naturopatía basada en la evidencia y la importancia que tiene en la investigación naturopática soportada por el método científico. Vamos a ir adelante aclarando conceptos que es importante y dudas y preguntas que ya no las estamos haciendo. Este esquema es un esquema clásico, que creo que ya lo hemos visto tantas veces, pero bueno, merece la pena que lo comentemos otra vez. Viene al hilo de famosas definiciones de la OMS de medicina alternativa, complementaria, tradicionales, y muchas veces lo vais a ver en las redes, en muchos sitios. La naturopatía es una terapia tal, natural, es complementaria tal. Aunque esto lo hemos dicho miles de veces, pero lo vamos a repetir una vez más. El desarrollo de la naturopatía como disciplina científica
comienza cuando los remedios que se han llamado remedios naturales, por llamarlo de esta manera, que siempre lo ha utilizado la humanidad para tener salud, se convierte en objeto formal de estudio a principios del siglo XX. Y cuando se convierte en objeto formal de estudio es cuando empieza a llamarse ciencia. Objeto formal de estudio, ciencia, que no hay que confundirlo con el objeto material. Entonces, cuando hay un objeto formal de estudio es cuando hay una ciencia que estudia ese objeto formal de estudio. Por lo tanto, la naturopatía es una disciplina de carácter autónomo dentro del marco de la ciencia de la salud, lo cual conlleva la construcción de un corpus específico de conocimiento. Para hacer ciencia de carácter autónomo tiene que tener conocimientos propios. Están los conocimientos compartidos y los conocimientos propios, que son expresados como modelos y teorías dentro del marco conceptual naturopático. Porque como ciencia de carácter autónomo, pues tiene su marco conceptual. Y ese marco conceptual pues, se expresa mediante nomenclatura y taxonomía. Hay un conocimiento compartido, conocimiento científico, y un conocimiento dentro de la ciencia de la salud que también compartimos, y después evidentemente hay un desarrollo de conocimiento propio de la naturopatía expresado con la nomenclatura y la taxonomía. Y aquí en este esquemita ya clásico, aquellos que nos siguen, en nuestro programa de ciencia naturopática los sábados por la mañana de 10 a 12, pues lo hemos puesto un montón de veces. Lo que pasa es que había alguno que dice, faltan algunas ciencias de la salud. Bueno, por aquí ya están todas, ya no falta ninguna. Por lo tanto, estas son las ciencias de la salud. La naturopatía no es una rama de, ni una especialidad de, ni lo alternativo de, ni lo natural de, ni lo complementario de, ni lo de, ni lo de, ni lo de. Es una ciencia como las demás, y aquí están todas las ciencias que conforman la ciencia de la salud, valga la redundancia. Y están todas, ¿ves? Medicina, farmacia, odontología, psicología, enfermería, fisioterapia, podología, terapia ocupacional, optometría y óptica, logopedia, nutrición humana y dietética, y aquí naturopatía, lo ponemos con mayúscula porque es que forma parte de. Otra cosa es trasladar esto al plano jurídico. Ya lo hemos comentado otras veces. Para ver vídeos al respecto, pues os remitimos a Naturopatía TV, ponéis ciencia naturopática y vais viendo un poquito estos temas. No somos todavía sanitarios, pero estamos en ello. De tiempo a, estas son las ciencias de la salud, y la naturopatía se enmarca dentro de la ciencia de la salud como las demás. Ni es alternativa de, ni es natural de, ni es complementaria de, ni holística de, ni es un subproducto, como algunos dicen, del intrusismo pseudocientífico. Tampoco lo es. Simplemente es esto, queda muy bien definida lo que es la naturopatía. Nos quedamos con esta idea para no siempre repetir la misma historia. Alternativos, tal, eso lo hemos dicho tantas veces, pero queda claro para poder desarrollar la ciencia naturopática y la profesión naturopática. Tienen que ir los dos al unísono. Ciencia, investigación, praxis profesional. Y una vez que tenemos nuestro marco teórico o marco conceptual, disciplina de carácter autónomo, pues también tienen su paradigma. Este paradigma es el paradigma eco, bio, psicosocial de la naturopatía, donde se enmarca marco conceptual y paradigma. Y los paradigmas, evidentemente, no es que choquen unos con otros, sino que, citando a Mario Bunge, son modelos de teoría abarcantes. Si no se anulan, simplemente que abarca partes de esa realidad que estudia cada ciencia. La naturopatía como ciencia, pues estudia una parte, una realidad muy concreta, que es la dimensión natural del ser humano. Y esa dimensión natural se expresa en la salud. Y una dimensión natural conlleva también una expresión en la salud. Y esa es la ciencia naturopática. Está dando vuelta, queda bonito. Lo pongo clarito aquí arriba como es naturopatía basada en la evidencia. Estas son las siglas que después las vamos a ir utilizando. Y continuamos. Y aquí ponemos otro esquemita muy interesante con una serie de frases muy concretas que aportan y apoyan lo que estamos diciendo, es decir, ponerle más énfasis a lo que estamos comentando. ¿De acuerdo? Aquí está este esquemita. Entonces nos lo vive, naturopatía, disciplina de carácter autónomo dentro del marco de la ciencia de la salud. Esto repetirlo no 1 millón de veces, 10 millones, hasta que quede claro y se entere. Y dejemos un poquito lo de, porque eso nos da esa imagen un poquito de interesante, socialmente es así, pero ya está hablando de ciencia. No estamos de deseos sociales o de perspectivas sociales. Este esquema es muy interesante porque aquí está el ciclo del pensamiento científico. Observamos modelo, explicación, predicción.
o prospectiva, que también se llama, que este es el modelo clásico, ¿no? En naturopatía utilizamos el método científico. Y aquí viene un poquito alguna frase que a veces la hemos escuchado por ahí. La ciencia no puede explicar, si la ciencia sí está bien, explica. Lo que pasa es que la ciencia no busca la verdad es un concepto filosófico, ¿de acuerdo? La ciencia lo que hace es contrastar hipótesis. ¿Eh? Como esa pregunta clásica, lo comentamos en el programa Ciencia Naturopática, y dice, ¿qué es la vida? Eso no sé, eso no, no es que no la aborde el método científico, es que está mal planteada. La pregunta que responde la ciencia es el cómo, que hay que desarrollarla bien, mediante una metodología que también hay, y hacer preguntas con el qué. Las preguntas del qué son preguntas de, vamos a llamar, del plano filosófico, razonamiento, que también es necesario para investigar. Pero no nos preguntemos qué es esto, esto existe. Es que no se puede explicar, ¿no? Hay que plantearlo bien. Lo que es una investigación científica tiene su planeamiento concreto para llegar a evidencia, que es lo que veremos ahora. Evidencia, no la verdad entra en el plano filosófico y podemos debatir todo lo que queramos, sobre los universales, y el debate clásico de la Edad Media, sobre los atributos del ser. Pero no vamos a entrar aquí en este tema, porque quede claro que la ciencia no busca la verdad. La verdad es un concepto filosófico, reflexivo y debatible, ¿de acuerdo? Y después están las evidencias, que las evidencias evidentemente tienen también su significado concreto. Por lo tanto, son las preguntas, frases concretas. Es una ciencia dentro del marco de la ciencia de la salud, es para apoyar lo que hemos dicho antes, razonamiento anterior. Segundo, es un saber autónomo, tiene estatus dentro del marco de la ciencia de la salud, estatus propio. Tiene su propio marco conceptual. Esto también tiene que quedar clarito, que después lo vamos a desarrollar un poquito para que veamos la importancia de la revisión bibliográfica dentro del marco. Si la sacamos del marco, posiblemente la revisión bibliográfica no tenga el sentido que queremos darle. Cuarto, tiene su propia clasificación sistemática. Como todas las ciencias se clasifican también. Tiene sus áreas, que muchas veces también lo hemos comentado, ¿no? Lo habéis escuchado decir, que la naturopatía no es un batiburrillo de terapia alternativa natural, ahí venga, batiburrillo, yo soy, pone 20.000 cosas, ¿no? Tiene su lógica, por lo tanto, tiene también su clasificación sistemática, tiene un orden lógico que se fundamenta en su metodología y su praxeología. Hasta ahí, ya habéis dado cuenta. Sexto, tiene identidad propia y no entra en conflicto con las otras disciplinas que conforman la ciencia de la salud, como tiene su marco conceptual, tiene su autonomía, su nomenclatura. No entra en conflicto, aunque siempre en las fronteras siempre hay conflicto, evidentemente, entiéndoseme la expresión. Séptimo, hoy en día una realidad laboral, porque evidentemente tiene su estatus laboral aquí en España. No olvidemos que la naturopatía está legalizada desde 1990 en España. Su estatus, eso pues os remito otra vez, Naturopatía TV, hay un montón de vídeos al respecto. Es una realidad laboral, y como es laboral, pues los profesionales tenemos responsabilidades, laboral, administrativa, civil, penal, también tenemos responsabilidad porque está legalizada. La profesión en España tiene su estatus, tiene sus competencias y el Estatuto General de la Naturopatía y su código deontológico y todo lo demás. Por lo tanto, tenemos responsabilidades, está bien definido. Y es un elemento catalizador en lo que le llamamos cultura de la salud, que es más importante. Dicho esto, pasamos ahora a definir un concepto también clásico dentro de la naturopatía basada en la evidencia, que es lo siguiente. ¿Cuáles son los elementos que constituyen la naturopatía basada en la evidencia? Son estos tres que estamos viendo aquí. El marco conceptual de la naturopatía, clave y fundamental para entender todos los procesos y después poder aplicarlo. Investigamos con un marco conceptual y después lo aplicamos. Diseñamos investigaciones con un marco conceptual y después lo aplicamos. No utilizamos el marco conceptual de otras ciencias de la salud, porque entonces compartimos. Si compartir una cosa y utilizar es otra. Después la metodología naturopática, el PIN. Todos los sábados por la mañana le damos mucho al PIN, procedimiento o proceso de intervención naturopática, y la nomenclatura y taxonomía naturopática, que es clave y fundamental. Y aquí tenéis una esquemita sobre qué es un marco teórico, un marco conceptual, cuál es la estructura, porque está la construcción conceptual jerarquizada para que haya un pensamiento lógico y lleguemos a conclusiones
una red de conceptos que organiza el desarrollo teórico sobre el objeto que vamos a investigar concreto. Objeto de investigación, no nos hacemos preguntas metafísicas, ¿qué es la vida? ¿Qué es el hombre? ¿Existe Dios? No, esas preguntas, no es que no las resuelva, que como están bien planteadas, tienen su técnica. Las hipótesis, los planteamientos tienen su técnica, ¿de acuerdo? Para poder después llegar a las hipótesis, contrastarlas. El objetivo, contrastar hipótesis, es el objetivo de la ciencia, no la verdad. ¿Verdad? Repito, forma parte de la filosofía y ahí pues, podemos debatir muchísimas cosas. No entra. Y aquí está la fase del proyecto de investigación, estructura conceptual y la relación que hay entre uno y otro. ¿Esto es un marco teórico o marco conceptual? La naturopatía lo tiene, sí, y muy bien definido y muy bien categorizado, que también eso es muy importante, categorizado, para no ser lógico, digo esto, digo aquello, y de qué estoy hablando. Hay ejemplos claros, remito otra vez al programa Ciencia Naturopática, entre Naturopatía TV, sobre temas de esta índole. Es decir, tenemos la idea, pero después no encontramos las palabras para expresarlo porque no lo conceptualizamos. Entonces, nos sale, digo, ¿seguro que quieres decir eso? Dice, no, yo quiero decir, pues dígalo usted con las palabras adecuadas y los conceptos adecuados. Para eso está la ciencia naturopática. Y importante cuáles son las priorizaciones que dentro de la naturopatía basada en la evidencia estamos trabajando ahora, que es importante. Y también lo hemos dicho también, que todos los naturópatas no tienen por qué dedicarse a la investigación científica. Cuidado. Para eso hay una actividad formativa de nuestra organización Colegio Naturopática para aquellos profesionales que quieran dedicarse a la investigación. No es obligatorio, pero sí tener conocimiento y basarse en el método científico. Aquí está lo que es una evidencia científica, lo que es la experiencia, como estamos viendo, y los valores preferenciales de los salutantes. El salutante es el sujeto de la intervención naturopática. El paciente es el sujeto de la intervención de otras profesiones. El sujeto. No hay que olvidar que nosotros como naturópatas colegiados, profesionales naturópatas colegiados, atendemos en segunda instancia a personas previamente diagnosticadas. Por eso nuestro estatuto profesional de naturopatía, con lo cual ejercemos en España y tenemos nuestras competencias muy delimitadas y trabajadas. Por lo tanto, en la actualidad se prioriza singularmente el abordaje conceptual, que eso es importante. ¿Por qué? Porque tenemos la idea, el concepto y la expresión verbal mediante un lenguaje, es decir, una nomenclatura. Si no, estamos hablando de esto y siempre utilizamos apellidos, alternativo natural, complementario. Eso no es una ciencia, es una forma de entender o analizar una realidad concreta, pero ni es una ciencia ni es una profesión. Por lo tanto, ponemos énfasis mucho en el abordaje conceptual para que se incorpore a la investigación en la atención a la salud. De ahí que utilicemos la expresión de naturopatía basada en la evidencia. Y aquí, pues, la misma definición que pusimos al principio, la ponemos otra vez para que quede claro que es la naturopatía basada en la evidencia. Y es un concepto que se utiliza en todas las ciencias de la salud, cuidado, que no es exclusivo de la naturopatía, es compartido. Lo que pasa es que si la naturopatía es una disciplina de carácter autónomo, pues también tiene que tener una estructura dentro del marco de la ciencia de la salud, en lo que se llama hoy en día la práctica basada en la evidencia. Lo llamamos naturopatía basada en la evidencia, NBA. Y esto tiene que quedar claro porque después va en medicina basada en la evidencia, enfermería basada en la evidencia, nutrición basada en la evidencia, claro, porque es desde donde trabajamos, vamos observando porque nos vamos encontrando en el día a día problemas continuos. Y esos problemas, evidentemente, hay que darle una solución que pues, para ir mejorando el servicio profesional de naturopatía, y calidad, eficacia, eficiencia y seguridad. Y así vamos investigando. Y dentro de ese marco ahora veremos cómo se desarrolla los elementos que forman parte de la NBA, naturopatía, se me ha ido un poquito, NB, por lo otro. Naturopatía basada en la evidencia, pues la investigación, que eso es clave, la investigación científica, que eso aporta la mejor evidencia, que llevará como consecuencia la mejor intervención naturopática. Si vamos mejorando la metodología de intervención naturopática, es decir, el PIN que dijimos al principio.
una vez que hemos planeado, dice, oye, ¿qué recursos tenemos para llevarla a cabo? Herramientas que valoren la validez de la intervención naturopática. Aquí los recursos disponibles, el más rápido es la revisión bibliográfica. Revisar, detectamos, ahora vamos viendo. Por lo tanto, le ponemos énfasis a este concepto. Recursos disponibles, herramientas que valoren la validez de las intervenciones naturopáticas. Si lo que hacemos en nuestra consulta, esa intervención naturopática que hacemos. Primero es revisión bibliográfica, por eso el título de la ponencia es la importancia que tiene la revisión bibliográfica en este concreto. Y después no hay que olvidar también la experiencia profesional, que son los conocimientos adquiridos por los años del día a día, el día a día y el día a día. Que evidentemente eso también permite que vayamos tomando decisiones basadas en la experiencia, pero esa experiencia después hay que contrastarla. Hay que contrastarla en la revisión, que a veces vemos algo y dice, se me ha ocurrido que, tranqui, que seguro que a alguien se le ha ocurrido y ahí lo ha publicado. Vamos a ver si a alguien se le ha ocurrido lo mismo que yo estoy pensando y le ha ocurrido el mismo problema que yo estoy viendo y a ver, según el marco conceptual de la naturopatía, ¿cómo lo abordamos? Bueno, pues yo veo esto, revisión bibliográfica, la cuando digo, ya tengo una nueva terapia que he inventado. Había uno que había una nueva, no es que he descubierto este. Bueno, pues ponlo a la comunidad científica naturópata. En el próximo congreso lo debatimos. No quiso, y se fue una asociación de vecinos, con todo mi respeto, a ponerlo allí. Es decir, en la experiencia profesional es importantísimo lo que vemos, lo que observamos, pero después vamos a revisarlo y enmarcarlo dentro del método científico. Después, pues evidentemente, compartirlo con colegas para que haya contrastación. Lo llaman las revisiones. Están las revisiones rápidas, revisiones sistemáticas que veremos, y después están los revisores también, ¿no? Que dice, bueno, pues sí, pues no se atiene, le falta esto, hay un sesgo, te va revisando. Y así es como avanza la ciencia, en nuestro caso concreto, la ciencia naturopática, no con ocurrencia. Se me ha ocurrido que el problema que tiene esta persona es porque vamos a revisar primero, porque seguro hay miles además. Os recomiendo otra vez el programa Ciencia Naturopática, que estamos evaluando tecnología naturopática, que seguro que alguien ya lo ha pensado. Si no, magnífico, eres el primero o la primera que lo ha visto. Pues márcalo dentro del método científico, no empecemos, porque después viene este verano. Por tanto, la experiencia es clave, pero revisión bibliográfica, recursos disponibles, revisión bibliográfica, la investigación, para ver incluso cómo planteamos nosotros la pregunta, cómo hay que sustantivizar la pregunta para poder operar con ella. Ya no de preguntas ambiguas de qué es, por qué, para qué. Esas preguntas no entran dentro del método científico, es la pregunta del cómo, porque no nos liamos. ¿Qué es la vida? O la ciencia no explica lo que es la vida, pero usted no lo puede explicar porque es una pregunta filosófica, como he dicho, Dios existe. En la ciencia no lo puede explicar, que esa pregunta no está planteada para ser contrastada. Por lo tanto, y después están pues los conceptos clásicos de ciencia del microscopio y la capsulita de Petri. Eso es un reduccionismo, una visión estrecha de lo que es la ciencia por no saber qué es el método científico. Por lo tanto, la revisión bibliográfica es clave y fundamental en esta apartado. Y aquí vemos la idea, aquí está pues, idea, tengo una idea. Observo, se me ha ocurrido una idea de que yo lo que he puesto, lo que ha hecho esta persona, pues no ha ido funcionando, llamo a explicaciones lógicas. Tengo la idea, ¿por qué? Porque puede que problema o necesidad del saludante el que busca salud. Recuerda un concepto muy español, muy castizo nuestro, de los saludadores, ya hemos hablado también de ellos, ¿no? Saludadores, entonces viene saludante, término clásico, no está inventado actualmente. Una intervención fallida, es decir, que hemos hecho esto y dice, oye, pues 100% la persona ha dicho, mira que he hecho esto, tal tema, y no he visto unos resultados tal. Pregunta cómo podría mejorarlo. Pues tengo aquí mi idea, que no corre la idea, y después que lo que hago, pues evidentemente proyectos de investigación, conocimiento científico y que falta revisión bibliográfica que entra dentro del proyecto de investigación, que es clave. Plantear la hipótesis en su técnica, y después revisión bibliográfica, y después viene pues, el método que vamos a utilizar, de qué manera, ¿de acuerdo? Aunque dentro del método también están las revisiones bibliográficas. Método, revisión bibliográfica. Voy a escoger estos estudios, criterio de inclusión, criterio de exclusión, porque incluyo esto y porque excluyo aquello. Punto. Y a partir de ahí mejoramos la intervención naturopática. Y dice, oye, pues aquí esto, mezclarlo con esto, hacer aquello de tal manera o tener en cuenta esto. Venga.
mejorado, pero seguimos un proceso lógico que se llama naturopatía basada en la evidencia. Y aquí está otro esquemita. Interesante el conocimiento científico. Esto va a darle el tema de no, es que hay cosas que no explica la ciencia, porque la ciencia no, la ciencia ya lo digo antes, digo porque en el congreso me ha pasado directamente, colegas, no directamente, es que hay cosas de naturopatía que el método científico sí, planteado, sí. El método científico, como dice la palabra, es método. Método, que viene del griego odo, que significa camino. Odo significa camino, nada más. Por lo tanto, si se plantea bien, el camino se puede andar. Hay que plantearlo bien, si no, no se plantea. Por lo tanto, con el método científico que se aplica, después está el método de la filosofía, el arte también, son las grandes vías del conocimiento, la filosofía, el arte, la religión y la ciencia. La razón de la filosofía, la intuición del arte, la fe de la religión y el método de la ciencia. Son las vías de acceso a la realidad. Que si se lleva bien, otro día hablaremos de ese tema. Bueno, porque está el conocimiento, la ciencia, por conocimiento válido acerca de, porque bueno, objeto, pero vamos a llamarle mejor fenómeno. El fenómeno es la intersección entre el sujeto y el objeto. Eso es complicado también, entrar en esos detalles de aproximaciones a las realidades, porque las conclusiones que llaman científicas son abiertas, dinámicas y fundamentalmente ideas heurísticas. Por lo tanto, y el método, pues ya sabemos cómo es, y la investigación científica y la naturopatía, como es una ciencia de carácter autónomo dentro del marco de la salud. Lo ponemos siempre para qué. Lo repetimos otra vez. Está puesto por aquí, qué bonito. ¿Qué es la evidencia? ¿Qué es la gran pregunta? Pues esa es la gran pregunta que ahora vamos a intentar resolver, que ahora vamos a buscar también evidencia. Una vez que tengo la idea, tengo el problema que ha surgido, tengo la idea y ahora hay que buscar las evidencias que sustenten lo que yo estoy observando. ¿Para qué? Para mejorar el servicio, o mejor dicho, la intervención naturopática en el servicio profesional de naturopatía. Calidad, eficacia, eficiencia y seguridad a la persona que recibe nuestros servicios. Aquí está el tema. Esto por aquí, que se ve mejor. Aquí va. Investigación, datos objetivos, generalizables, más avanzados y siempre, como digo, idea heurística aproximada. Práctica, experiencia, razonamiento, intuición. Esto no es generalizable, que es el conocimiento práctico, lo que estamos viendo el día a día. Práctico, no para que se entienda bien. El empírico, clásico. ¿Qué observo? ¿Qué veo? La fenomenología. El científico, la evidencia. ¿En qué contexto lo hago? Pues evidentemente el contexto que es complejo. Pues ya hemos dicho que la salud es un fenómeno complejo, interactivo. Y por lo tanto la metodología de abordaje tiene que ser también adecuada al objeto formal de estudio. Si la salud, su dimensión natural, objeto formal de la ciencia naturopática, es complejo, y si es complejo, la metodología tiene que ser adecuada, no puede ser simple. Por lo tanto, la naturopatía, los reduccionismos, lo tenemos muy en cuenta para no caer en la trampa de reduccionismo. Por lo tanto, el contexto es clave, complejidades estructurales. Y también la cultura de la organización, que lo veremos después también la importancia que tiene. La organización consiste en cuál, donde el profesional naturópata está, diríamos, en nuestro caso concreto, colegiado, que es importante porque hay herramientas que la organización también te va a proporcionar. El estar solo implica, y que estoy viendo, qué hago, qué no hago. Oye, si estoy dentro de una organización que también tiene su cultura, su forma de actuar, su forma de entender, su marco conceptual, evidentemente hay un apoyo sustancial a la investigación naturopática. También es importante la importancia que tiene estar colegiado. En nuestro caso concreto, la organización colegial naturopática, que es donde hay que estar, tiene todas las ventajas del mundo. Y los salutantes, por conocimiento, que es importante, los valores de la persona, que a veces, por eso en naturopatía nos pregunta, ¿tenéis protocolo? Digo, no, no hay protocolo, hay un procedimiento que siempre se adecua a la persona. Principio letral, que lo hemos dicho muchas veces, ¿no? Las propiedades, decía, siglo XVIII, no, siglo XIX, 1800 y pico, las propiedades curativas las tiene la persona, no las tiene ni las plantas, ni esto, ni el sol, ni el agua. En aquella época lo dijo muy claramente que ya se ha desarrollado, por lo tanto, hay que tener en cuenta los conocimientos, valores, preferencias, experiencia personal, respuestas de la persona. Por lo tanto, no hay un protocolo que diga todo el que tenga este problema le damos esto. No, porque la naturopatía, en nuestro caso los profesionales naturópatas colegiados,
no trabajamos con entidades no zoológicas, sino con procesos ideológicos. Esta pregunta nos la hacen un montón. Todos los sábados por la mañana, en ciencia naturopática, nos hacen esta pregunta. Vamos a repetir lo que es importante. Naturópata profesional, naturópata colegiado, no trabaja con entidades no zoológicas, sino con procesos ideológicos. Por lo tanto, el eje central es la persona, no es el protocolo. Por lo tanto, hay que tener en cuenta todas estas variables y eso es lo que se llama la evidencia, tener en cuenta el aspecto científico, el conocimiento práctico, el contexto donde está produciendo el tema y la persona, que es lo más importante. Por eso nos pregunta muchas veces, ¿naturópata en qué es especialista? Contestamos en personas. Buena respuesta. Esto es importante, lo que es la evidencia y cómo la conseguimos. Ahora vamos a ver los factores necesarios para la naturopatía basada en la evidencia. Y aquí ya está la importancia de las revisiones bibliográficas. Existencia de suficiente investigación publicada en ese área específica concreto que estamos. Ya ha surgido esa idea, nuestro servicio profesional de naturopatía, es decir, nuestra consulta. Y que bueno, a veces hay suficiente investigaciones, siempre hay un mínimo que piden para que se sustente. A veces vamos buscando y dice, nada más que una investigación. A ver cómo la ha rastreado, en qué revista, que todo tiene su técnica también. Que a veces es compleja, pero interesante, ¿no? Tiene que haber suficiente investigación publicada en ese tema concreto. Y la naturopatía basada en la evidencia, como todas las demás, se fundamenta en la mejor evidencia existente en un momento dado, porque a veces hay investigaciones que las hacemos, por ejemplo, pero a veces, vamos a hacer una revisión, ¿no? Y después las hace, por ejemplo, al año siguiente ahí, nuevas investigaciones que van apareciendo y soportando, dándole base, ¿no? Por lo tanto, está hablando de la evidencia en ese momento donde ha surgido la idea, el problema que nos hemos encontrado. Surge la idea, revisión bibliográfica. En ese momento, y no dispersando mucho, porque a veces dice, ¿dónde voy? Me voy al año 40, me voy al año 60, investigación del año 70, como siempre se dice, ¿no? Vamos a ir del 2000 para acá. Aunque después está la historia de las investigaciones, que son muy bonitas, muy interesantes y aportan mucho. Y bueno, pues esa investigación del año 60 sobre tal tema, si había alguna, pues vamos a ello y es muy interesante. Y después, una vez que vamos a buscarlo, tener la capacidad, el profesional naturópata, para acceder y analizar críticamente la bibliografía. Para eso está una técnica, una herramienta. ¿Quién te la puede ofrecer? Por la organización Colegio Naturopático, lo que hablábamos antes, tu organización como mediante los procedimientos y las herramientas que se ofrecen también. Por lo tanto, la capacidad para acceder y analizar críticamente la bibliografía. No solamente encontrarla, hay que analizarla críticamente. Si aquí dice que esto, bueno, ¿te lo has leído bien? Venga, vamos a leerlo. Vamos a ver todas las revisiones, vamos a ver los niveles de evidencia que veremos ahora el tema. Y la cultura de la organización y profesional tiene que favorecer profesionales, ¿no? Que se implementen cambios basados en la evidencia científica. Después en esta práctica profesional dice, oye, que esto hay que modificarlo porque aquí están las evidencias, hay que cambiar. Con la experiencia personal, los valores de la persona que viene a nuestra consulta, las necesidades que tiene, vamos elaborando. Entonces, como toda ciencia es dinámica, es abierta, y citando a Nicolai Hartmann, el límite del conocimiento es móvil. Y como es móvil, hay que seguir creciendo. Un cuadradito es interesante ponerlo aquí, para un poquito darle también ese énfasis en esta profesión. Como esta profesión va avanzando, desarrollo profesional, viendo la flechita, empezamos vamos creciendo cada vez más. Los servicios cada vez son más solicitados y evidentemente, como está basado en el método científico, lo hemos visto, ¿no? Años atrás y todavía, ¿no? Algunas críticas, tal, que no sé cuánto. Bueno, después nos atreven a discutir, ¿no? Lo invitamos, oye, vamos a discutir lo que estás diciendo, que esto no es tal tema, y no se atreven, no quieren. La naturopatía es una ciencia de carácter autónomo dentro del marco de la ciencia de la salud, tiene su método científico y su marco conceptual, punto. Inseparable uno del otro. Entonces los pasos a seguir en la naturopatía basada en la evidencia son, primer paso, formular la pregunta. Yo tengo un problema, te voy a plantear una pregunta, pero cuidado, ¿eso qué es? ¿Qué es? ¿Existe? Cuidado, la pregunta es como siempre, hay que saber hacer bien la pregunta y para eso también tiene su técnica, que hemos hablado antes, la corporación, la técnica, el método. El problema que voy a tener. Segundo, revisión bibliográfica, importante, sistemática de las mejores pruebas disponibles en este momento concreto.
Tercero, valoración. ¿Qué es valoración? Pues valoración crítica de lo que hemos encontrado. Entonces, si aquí pone esto, bueno, vamos a verlo bien, vamos a analizarlo, si hay sesgo, no lo hay. Es que una revisión sistemática, bueno, criterio de exclusión, criterio de inclusión, metodología utilizada. Vamos a ver, vamos a analizar bien. ¿Eh? Que a veces se cuesta, sí, por ahí una serie de robots que por lo menos facilitan el trabajo, pero hay que leer. Mi opinión es que hay que leer, aunque hay muchas revistas y dices que no tengo tiempo. Bueno, pues tendrás que excluir o incluir, dice, de los 200 o 300 investigaciones voy a escoger 10 criterios de inclusión, criterios de exclusión, ya está. Que a veces no hay que poner tanto porque muchas son repetitivas, van repitiendo y repitiendo porque unas se basan en otras. Cuarto, aplicabilidad. Lo que yo he estado resolviendo, investigando, revisando, se puede aplicar en la práctica profesional naturopática, eso sí. Mira, por lo que he visto no se puede aplicar porque es que no, resulta que la planta, por poner un ejemplo, una planta resulta de que no está comercializada y ahora hemos encontrado 10 plantas que actuarían sobre este sendero metabólico, tarta y matar. Pero resulta de que no está comercializada en ningún sitio. Vaya. Y en la parte práctica, después de si es aplicable lo que hemos estado viendo, revisando y eso, pues vamos a buscar. Y quinto, pues la adecuación de la práctica profesional a la evidencia científica, que es clave. Una vez que tengo los datos, dices, para, voy a adecuarlo, es decir, que hay tal tema. Por ejemplo, cuando vienes a consulta, ejemplo concreto, aromatasa. Oye, ¿hay forma de trabajar inhibiendo de forma no competitiva la aromatasa que sea reversible en el centro holostérico? Pues no hay que revisar. ¿Ves? Es aplicable. Oye, mira, me he encontrado un producto comercializado que cumple los criterios que hemos visto. Y están estos datos. Bien. Y entonces, ¿qué hacemos? Pues lo adecuamos. Ya mi práctica profesional ya tengo los datos. Tengo el tema, tengo el problema, tengo la aromatasa y tengo también los inhibidores no competitivos que actúan en el centro holostérico de la enzima. Bueno, ya lo tengo, resultado, buscando, ya lo hemos encontrado. Es aplicable, sí. Ahora voy a adecuarlo. Todos los pasos a seguir. Así avanzamos, veis la flechita, avanzamos haciendo profesión. Formulación de la pregunta. Pues aquí está la clave. Hacerla bien hecha, que le clarifica bien los conceptos y acotar el tema. Por eso, ¿qué es la vida? Eso es amplísimo. Tenemos que acotar, que técnicamente se llama sustantivizar para operativizar. Si no sustantivizamos, operativizar va a ser complicado. Por lo tanto, clarificarlo y acotar, no dispersando mucho. Quiero investigar, me lleva toda la eternidad, hay que acotar, eso es importante. Después estructurar muy bien la búsqueda bibliográfica, que también lo hemos dicho, no empezar a decir, venga, voy a empezar a buscar, voy a poner aquí todo lo que aparezca con la palabra esta, ¿no? Tiene su técnica, ¿no? La copulativa, si ponemos i, si ponemos, acotemos y estructuremos. Y después, y no la más relevante, ¿cuál es la más relevante? Pues que muchas, como digo, se repite. Criterio de inclusión y criterio de exclusión. ¿Por qué incluyo este tema? Porque son las más relevantes que hay. ¿Cuántas he encontrado? Mira, 20. Ah, estupendo, con 20, analízala bien, pum. Venga, ya tenemos primer paso. Aquí os pongo, estas son las preguntas. Hacemos preguntas, por lo tanto hay que formular una buena pregunta. Por ejemplo, ¿existe alguna asociación entre relaciones? ¿Cómo influye él? ¿En qué medida influye él? ¿Cómo es la relación de? ¿Qué relación existe entre? ¿Existe relación significativa entre? ¿Cuál relación entre? ¿De qué manera influye? Son preguntas clásicas, de tipo correlacional, que son las más clásicas. En la naturopatía trabajamos, le llama investigaciones híbridas, cualitativas y cuantitativas. Esto para, también que hay colegas nuestros que debatimos, debates muy interesantes sobre el método. Evidentemente el método científico de naturopatía siempre es híbrido. Por lo tanto, aquí algunas preguntas que pueden ser de alguna manera, una vez que está planteada la pregunta, utilizamos lo que es clásicamente en toda la ciencia y de la salud realmente el método se llama PICO. ¿Qué es el PICO? Pues está en español, problema. Intervención, comparación, resultado. Esto es un esquema clásico que se llama PICO. Como hay mucho con eslóganes, no dice PICO, digo con siglas, ¿no? Y este es el método que se utiliza como en toda la ciencia. Cuidado cuando uno dice, no, es que esto no entraría dentro de la ciencia o la ciencia no explicaría algunos fenómenos. Esto ya lo hemos comentado también en otras ponencias. ¿Sí? Hay que hacerlo la pregunta bien planteada. Se utilizado por el método PICO, que es el clásico, ¿no? ¿Y cómo buscamos la mejor evidencia?
Pues tenemos revistas clásicas, la mayoría son electrónicas, hoy en día por escrito, prácticamente no era como antes, que había que ir a la biblioteca y venga revista. Y venga revista y colegas que te dejaban el carnet para poder entrar en las facultades correspondientes. Si no, bibliotecas públicas, recuerdo una que había. Ahora es más fácil, hay revistas informáticas. Literatura gris que se llama en el argot, por las tesis doctorales, también base de datos de tesis doctorales impresionantes. Os remitimos también al programa Ciencia Naturopática, Naturopatía TV, y cuando estamos haciendo evaluación de tecnología naturopática también utilizamos tesis doctorales, hay una base de datos impresionante, ¿no? Informes institucionales no publicados, que estén por ahí que podamos recurrir, y también algunos muy interesantes de ciencia de la salud, de educación por la salud, promoción de la salud. Algunos no están publicados en revistas, pero son de instituciones muy interesantes también, ¿no? Revisión manual de revista, que esto es lo que nos gusta. Es decir, hoy hay una revista y voy a empezar. Y libros, venga, vamos a empezar. Vamos a leer el libro, que llega al tema, ven qué página, en qué sitio nos está hablando de esto. Esto va a ser una revisión sobre historia, impresionante, ¿no? Sobre los saludadores o sanadores moriscos, ¿no? Del 1600 del siglo XVII, ¿no? Impresionante, ¿no? Entonces, claro, tienes que leer libros y ahí los libros vas cogiendo viendo también, por lo tanto, aparte de la revista, todo el tema, no olvida también que el libro hay que leer también. Yo me llegó un señor que leía 80 libros al año. ¿Cómo lo leís? Pues muy fácil, me gusta. Pues estupendo. Después también libros electrónicos ya y de todo, pero siempre el clásico, ¿no? Entonces el libro y buscamos para darle apoyo, buscando la mejor evidencia sobre el problema que nos ha surgido en el servicio profesional de naturopatía. Bibliografía de artículos, capítulos y base de datos online, a la llama electrónica. Aquí es cómo buscamos la mejor evidencia. Esta es la manera de buscar. Después, evidentemente, también están los colegas, como digo, la institución, en este caso la organización Colegas Naturopática, que pregunta. ¿A quién preguntamos? Para el comité científico que tenemos. Y en ese comité científico, pues, es donde estamos desarrollando el programa Ciencia Naturopática y Revisiones, en que le aplicamos la evaluación de tecnologías naturopáticas para que tengan evidencia científica. Hablando también aquí, se puede también preguntar en un momento dado, oye, ¿dónde busco? ¿Dónde hago? ¿Me ha ocurrido esto en mi consulta? ¿He visto esto y he observado esto? Pues pregunta al comité científico de la organización colegial naturopática. ¿De acuerdo? Proseguimos. Y aquí están los niveles de evidencia, que es la clásica. Todo el mundo utiliza esto, hasta hay consejería por ahí. ¿Esto dónde? Por lo puesto que arriba, aparece aquí. Esto es de Oxford, ¿no? La Universidad de Oxford. Oxford, ¿quién lo saca? Bueno, aquí están los niveles de evidencia. Hay otros también, pero este es el clásico, aparece en todas partes. Dice, ¿qué nivel de evidencia, cuál es más alto que hay? Pues las revisiones sistemáticas de estudio, nivel 1, con estudios diferentes centros clínicos y tal, como evidentemente el marco conceptual. El marco conceptual, pues el lenguaje, aunque ya está viendo artículos muy interesantes también, con un lenguaje que se va cambiando, ¿de acuerdo? Y también revistas del sector también, pero las revistas del sector también están muy sanitarizadas, es decir, medicalizadas, marco conceptual. Después la revisión hay que adaptarlo al marco conceptual, ¿de acuerdo? Este primer grado de evidencia, como algunos preguntan, ¿tiene evidencia? Nada más que un estudio. Hay revisiones sistemáticas y metaanálisis, los que tienen más evidencia de todo, pues sí. Os remitimos otra vez al programa Ciencia Naturopática, veréis que hay mucha revisión sistemática, metaanálisis. Pero lo tienen. Es el que tiene mayor nivel de evidencia, son las revisiones sistemáticas y los metaanálisis. Pues están los dobles ciegos, son de ellos. Y en el último lugar está la opinión de los expertos. No, los expertos dicen, no, mire usted, los expertos el que menos tiene evidencia ninguna. ¿En qué se basan los expertos? Pues han dicho, comentan, hay por ahí algunos estudios que dicen, no, eso, la opinión de expertos, como podéis observar, está en el último lugar. Tenemos nivel A, 1, 1B, 1C, B y C. A otros que ponen nivel A, nivel B, nivel C, nivel D. Y dentro de esta profesión, la ciencia naturopática y la profesión naturopática, pues clasificamos todas las evidencias. Unas tienen más niveles y otras hay menos revisiones sistemáticas, menos metaanálisis. Claro que las hay, pero hay que seguir investigando. Y para investigar, aparte de planificarlo todo bien, hace falta algo importante, que es la pasta. Si no hay financiación, no se puede investigar. Como algunos dicen, que ustedes, es que no hay ningún estudio, bueno, ponga usted 100.000 euros encima de la mesa y mañana tiene usted 200.000 estudios, pero si no financia, ¿entiendes? Esa es la respuesta clásica. Nos dice, es que no hay ningún estudio, venga, ponga usted la pasta encima de la mesa y verá cómo investigamos. 5 años mínimo de investigación.
pero no poner la pata. Es más fácil criticar de si es que no hay ningún estudio y después quieren estudiar y se lo dan a alguien que ya nos ha pasado. Nuestro comité científico me dice, es que no hay ninguna base científica, pero aquí está. Ah, no la puede dar, digo, no, porque esto vale lo que vale, tiene un precio, una tarifa, porque eso sí es muchas horas. Vaya a ver si vais a empezar con revisiones las horas que hay que llevarle, echarle. Que ahora pues dice, no me la da usted, ¿no? Me refiero a instituciones que nos critican, y, es que no hay ninguna base científica, después la sacamos y quedan en ridículo, y después no quieren debatir, quedan en ridículo, porque hay estudios. Y un profesor naturópata colegiado, en nuestro caso, está suficientemente preparado para seguir el procedimiento de intervención naturopática. Estas son las evidencias, como esto después quedáis en la pantalla, podéis verlo todas las veces que sea, pero que hay otros esquemas también, cuidado, simplemente los más, el que tiene más evidencia, revisiones sistemáticas y los metaanálisis. Después están las revisiones rápidas y muchas más. Y en el último lugar que queda, la opinión de expertos. Punto. Eso lo hemos escuchado. Los expertos dicen, cuidado con los expertos, que el que paga manda. O sea, el que paga la fiesta, el que pone la música. Un experto, digo, toma usted, diga usted esto. Dice, venga, cuidado. Vamos a las revisiones sistemáticas, los metaanálisis que posiblemente tengan algún grado de evidencia. Cuidado, decimos evidencia, no hablamos de verdad, que no. No, la verdad es un concepto metafísico. ¿Qué es la verdad? ¿Ves la pregunta? De que digan ciencia esto es la verdad, ese no es científico, realmente un mercenario, un hooligan, alguien que le han pagado, punto, pero no es científico. Eso denigra la ciencia. Digamos, la cobardía científica que se llama, pero a veces la necesidad lo entiendo perfectamente, que hay que vivir, pagar la hipoteca y los niños al colegio, a la universidad. Y quien paga, pero eso es aparte, eso no es ciencia, eso es una parte de todo lo que rodea la ciencia, el aspecto económico, ideológico, político, eso es otra cosa. Estamos hablando de ciencia estricto sensu, ¿de acuerdo? ¿Cómo buscamos la mejor evidencia? Pues, tenemos revistas del sector un montón, un montón. En nuestro equipo hemos revisado más de 3.700 revistas. De contenidos relacionados con nuestra profesión los hay. Si sabéis los haylas, hay que encontrarlo. Por ejemplo, este del National College Natural Medicine, muy interesante. Este también muy interesante, está todo en inglés. Este también el journal de nuestros colegas, como bien veis aquí, Medicine Journal, ¿no? Natural, ¿no? Ya le hemos escrito que pongan Journal Naturopathy, pero bueno, todavía están algunos en ese proceso de paradigma, está con un pie en este paradigma y otro pie en el otro paradigma, y dice, y mezcla, ¿no? Esos son los cambios de paradigma, están en ese intervalo. Tengo las ideas claras de cambio de paradigma, pero no encuentro las palabras adecuadas para pasarlo al paradigma. Como decía la Biblia, aquello de no echar el vino nuevo en odres viejas, a veces se echa porque en el proceso de cambio, ¿de acuerdo? Esta es muy interesante, esta es una revista clásica, complementaria alternativa a medicina, hay muchísimos datos ahí. Esta también es muy interesante, también divulgativa, os sugiero que os suscribáis a este montón de datos. De todas maneras, también naturopatía digital, de esta revista hay muchos textos que están traducidos, de NDNR y un montón de traducidos con autorización, evidentemente. Este también es muy interesante, Naturopathy Physician Investigación Instituto. Este ND Gealfat, también interesante como revista. Pues puesto aquí algunas que son las que caben, hay muchas más. Si quiera más revistas, pues se pone en contacto con el comité científico de la organización Colegia Naturopática, o si no, los programas que hacemos por la mañana los sábados de ciencia naturopática, y ahí puede preguntar y puede participar también directo, siempre que sea profesional naturopata colegiado. A veces nos han llamado para participar y condición sine qua non, profesional naturopata colegiado. Y después revistas que son ya de contenido general, pues estas son las clásicas, PubMed, Servier, estas están en español, Cielo, en inglés, español, Puentes de Vieno, está la biblioteca clásica de grandes revisiones sistemáticas, en español también hay una, y Medley, estos son los clásicos, hay muchas más, ¿no? Donde puedes buscar base de datos que vamos poniendo, que tiene su técnica de búsqueda, después vienen los análisis, Cojo, lo que hemos comentado antes, tiene su técnica, que no, es que no lo encuentro, es que entro, bueno, es que eso también tiene su técnica, ¿de acuerdo? Por eso una asignatura en tercero de naturopatía, que se llama así, naturopatía basada en la evidencia, para que aprendamos a investigar y el alumno cuando termine por lo menos sabe planificar una investigación.
qué es una hipótesis, qué es una ley, qué es una teoría, cómo se planifica, cómo es el procedimiento y después cómo se publica, que hay que publicarlo. Aquí están las de contenido general. Búsqueda de la mejor evidencia, por elegir la fuente de información más adecuada. Porque es que alguna que antes de leerla sabe que lo que va a decir la conclusión se ve rápido. Importante, después del protocolo de San Francisco, las publicaciones, los criterios han cambiado. Han cambiado bastante. Para no entrar y liarnos mucho por el tema del tiempo, lo dejamos así, protocolo de San Francisco. Podéis mirarlo en internet, en español, en inglés. Si no, pues preguntáis a la Organización Colegial Naturopática qué consiste el protocolo de San Francisco. Han cambiado las cosas bastante, ¿no? Después, diseñar la estrategia de búsqueda, que es clave, tener habilidades de búsqueda y acceso a base de datos. Eso también es importante. Y después, pues los filtros, criterios de inclusión, criterios de exclusión, que hemos estado comentando, para hacerlo de una manera metódica y racional. Y si no, pues llamar al comité científico de nuestra organización colegial naturopática y siempre es posible buscar ayuda con expertos en la materia. Cuando llama y dice, oye, estoy buscando tal tema, he encontrado esto, ¿cómo? Por aquí, porque en el programa nuestro de ciencia naturopática muchos nos preguntan, oye, ya fue muy interesante sobre un tema colegiado, naturopata colegiado, sobre este tema, revisiones, y vamos aprendiendo, por lo tanto, si no, pues con un técnico en la materia, un experto en la materia, de la organización colegial naturopática y avanzamos. Estos son los elementos para buscar la mejor evidencia, ¿de acuerdo? ¿Y cómo se evalúa? Pues tenemos nuestra pregunta, búsqueda, tipos de publicaciones, nivel de evidencia, funciona. Pero estas son opiniones de expertos. Cuidado, tienen que ser como mínimo revisiones sistemáticas como mínimo. Y después otros estudios que tengan suficiente evidencia, ¿no? Después la fuerza de la evidencia y el grado de recomendación, que es nivel, si es nivel A, el B, C, ¿de acuerdo? Y después son aplicables a mi realidad profesional, lo que yo he estado leyendo, porque me dice, ¿cómo lo aplico yo esto? Para eso, se va aplicando. ¿Qué manera? Está comercializado, si es una técnica nueva que vamos a aplicar, cómo la vamos aplicándolo, de qué manera, por fase, fase 1, fase 2, implementación, es decir, estas fases. Pero sobre todo, importante, la lectura crítica. Lo pongo con mayúscula, pero no es cuestión de creerse todo y no leerlo bien sistemáticamente y ver los sesgos. ¿Qué sesgo tiene esta investigación? La conclusión se adecua a los resultados y al método. Lectura crítica, importante. Especificamos. ¿Por qué? Porque eso nos va a permitir valorar críticamente si los resultados obtenidos por los investigadores son aplicables en nuestro caso particular, que es el problema que hemos encontrado en la consulta. Si no es aplicable, pues lo dejamos ahí, venga, queda puesto. Y el análisis crítico, que lo que hace, pues usar desde el diseño que se ha hecho, cualitativo, cuantitativo, estudio de corte, transversal, las características de la muestra elegida, que también es importante, ¿no? Y las medidas, ¿qué criterio de medida? ¿Cómo vamos a medir nosotros los resultados? ¿Vamos a coger esto, estadística, tal tema? Todo eso es importante para hacer la lectura crítica y después hacer la evaluación de la evidencia, la mejor evidencia. Si observa todos esos detalles son muy importantes, pues lo pongo aquí, ¿no? La muestra, eso de que es importante, ¿no? El sesgo que puede haber, que hemos comentado, ¿no? Y muchas veces hay revistas, por ejemplo, hay artículos que no se publican porque lo echan para atrás. Yo a veces también los cojo a veces, ¿no? Digo, este artículo, aunque no esté publicado en una revista INDESA de revisión por pares, que son las que en cierta manera tienen también cierto, diríamos, evidencia, también se pueden ver. Es decir, bueno, ¿por qué no está publicado estos artículos y por qué están en revistas no indexadas? También se puede leer también, ¿de acuerdo? Y aplicación, evaluación, pues ya con esto estamos terminando. Aplicación, esta evaluación puede aspectos tales como el resultado final deseado o no deseado. Vaya, creo que todo lo que he investigado, la tasa de mejoría, eso es importante, de la persona. El costo económico también es importante, la utilidad, la eficiencia y la eficacia, el tiempo, calidad de vida, observar estos detallitos para ponerlo después en la aplicación de los resultados que hemos evaluado antes, haciendo la revisión, la importancia de la revisión bibliográfica, que la hemos hecho. Aquí este esquemita clásico, lo habréis visto, tenemos también en Facebook,
un grupo que se llama Naturopatía Basada en la Evidencia. Facebook, ponéis Naturopatía Basada en la Evidencia. Un grupo es cerrado, de alta. Un montón de artículos también, pues revisiones sistemáticas, estudios clínicos randomizados, de casos controlados, reporte de casos, metaanálisis. Y esta es la importancia que tiene la revisión bibliográfica en la naturopatía basada en la evidencia. Por lo tanto, es importante investigar en naturopatía, ¿por qué? Posiblemente por decir un tema. Hombre, esto diríamos es tan obvio que, bueno, lo he puesto porque es tan obvio que por ser obvio hay que ponerlo. Demuestra que una profesión es científica y también fundamental para el avance de la profesión. ¿Y qué permite? Pues avanzar y mejorar nuestros conocimientos y como consecuencia nuestra praxis profesional naturopática. Por lo tanto, la naturopatía se basa en la investigación. Como ya dijimos antes, tanto cuantitativa como cualitativa, es decir, metodología híbrida. Y cuanto más investiguemos, más riqueza tendrá nuestra práctica profesional, es decir, eficacia, eficiencia, excelencia, seguridad. Y en la práctica, todos los naturópatas, de una u otra forma, siempre estamos investigando porque observamos el día a día de nuestras consultas. Como estamos observando el día a día, prácticamente todos investigamos, queramos o no. Ahora lo que hace es darle forma a esa investigación como estamos comentando. Y esa forma se llama naturopatía basada en la evidencia. Y de esta forma, y terminamos ya, de esta forma evitaremos decir aquella famosa frase de a mí me funciona, hazlo tú. Evidencia, la mejor evidencia, como revisiones bibliográficas, y evitemos esta frase que siempre he puesto al final. Por lo tanto, y como durante toda la conferencia, profesional naturópata colegiado, que es lo más importante, aquí vemos el muñequito aquí detrás, donde vemos ese logotipo, calidad, eficacia, eficiencia y seguridad. Para más información, aquí hay que consultar al profesional naturópata colegiado FENACO. Y esta R que está aquí significa que está registrado, patente, está patentado, o sea que todo. No es que podamos, es que tenemos la obligación de utilizarlo todo. Yo tengo el número 60, pongo colegiado FENACO, número 60. Ponerlo todo, que eso nos identifica y marca la diferencia, porque somos profesionales, colegiados. ¿Y qué es lo que hará el profesional naturopata colegiado? Indicarle el mejor programa personal de salud que se adapte a sus necesidades naturales de salud, para que la redundancia, lo llama el PPS, el programa personal de salud que vimos antes, personalizado según los valores. No olvidar el principio de TILDE, digo de TRAVE, Tracer, Tracker, Track. Y esto es importante. Y ya para terminar, aparte de agradeceros la atención y después escribir, darle todo, las preguntas, tenéis ya todas las preguntas que queráis hacer, y después pues estamos en todas las redes sociales, en Twitter, Telegram, en LinkedIn, en Instagram, y nos podéis encontrar nuestra organización Colegial Naturopática, en la página web, colegionaturopata.es, y en nuestro canal Naturopatía TV, que ahí también nos puedes encontrar, ¿no? Aparte, evidentemente, pues nuestra organización Colegial Naturopática también es miembro, aquí están los simbolitos, lo veis aquí abajo, del Comité Europeo de la Profesión Naturopática, de la Federación Mundial y del Foro Hispanoamericano de Naturopatía. Así que muchas gracias por la atención y cualquier pregunta que haga falta, escribirla, que contestaremos con mucha atención, que son importantes las preguntas. Así que nada, y nos vemos próximamente.